Mucha gente piensa en Shavuot o Pentecostés y lo ve como una simple fiesta de la cosecha, algo antiguo. Pero es muchísimo más que eso. Es de hecho un punto clave en una línea de tiempo divina, un momento profético que conecta la entrega de la ley en el monte Sinaí con el derramamiento del Espíritu Santo. Hoy vamos a desentrañar ese mapa profético. A ver, piensen en esto por un segundo. ¿Y si cada parada que hizo Israel desde que salió de Egipto hasta que llegó al Sinaí no fue algo al azar? ¿Y si en realidad fuera una estación en el gran mapa de la redención? Bueno, eso es exactamente lo que vamos a explorar. Vamos a recorrer juntos ese mapa para descubrir cómo esos eventos de hace miles de años nos pintan un cuadro increíble de nuestra historia espiritual y también del futuro que nos espera. Ok, para poder meternos de lleno en el corazón de Shavuot, primero tenemos que entender su tiempo. Y todo comienza con una instrucción muy pero muy específica sobre cómo contar. Y es justo aquí donde vamos a encontrar la primera gran clave profética. Muy bien, aquí es donde la cosa se pone súper interesante. La instrucción bíblica original, la que encontramos en la Torá, es clarísima. Hay que contar 7 por semanas completas, o sea, 7 sábados, 7 Shabbatot. Pero con el paso del tiempo surgió una tradición rabínica que cambió el método y se empezaron a contar 50 días individuales. Este cambio, que parece pequeño, en realidad tiene implicaciones enormes. En parte se hizo para diferenciar la práctica judía de la de los primeros creyentes, pero al hacerlo se terminó ocultando un patrón divino fundamental que estamos a punto de redescubrir. Fíjense, la Escritura misma nos lo dice. El énfasis está en los ciclos de 7, en las semanas. El punto no es solo llegar al día 50, sino completar 7 ciclos de reposo, 7 ciclos sabáticos. Este patrón de 7 es como una huella digital divina que nos revela un plan muchísimo más grande. Ahora, el conteo comienza con la ofrenda del Omer, pero su significado va más allá de un simple día. El Omer es en realidad una medida. Para que nos demos una idea, es el diezmo de una medida más grande llamada efa, y esto simboliza a ese remanente fiel, a los que de verdad dan fruto. Esa es la verdadera cosecha que el Mesías, nuestro sumo sacerdote, presenta simbólicamente delante del Padre. Perfecto. Ahora, con esta visión profética en mente, apliquémosla al viaje de Israel. Su travesía desde que cruzaron el Mar Rojo hasta que llegaron al monte Sinaí no fue un deambular sin rumbo, para nada. Cada parada fue una lección orquestada por Dios, una etapa en la historia de la redención. Miren este mapa profético. Cada nombre, cada lugar, Shur, Mara, Elim, Sin, Refidim, cada uno nos revela una etapa distinta en la historia espiritual del pueblo de Dios. Es un camino que nos lleva directo al momento cumbre, el pacto en el Sinaí. Vamos por partes. El viaje arranca en Shur, que representa a la humanidad perdida, errante. De ahí llegan a Mara, donde se encuentran con aguas amargas. Esto simboliza cómo la ley nos muestra nuestra propia amargura, nuestro pecado. Pero un árbol, una figura clarísima de la cruz, endulza esas aguas. Y finalmente llegan a Elim. Y aquí vemos el propósito original de Dios, que las 12 tribus de Israel fueran como 12 fuentes de agua viva para las 70 naciones de la tierra. Pero el camino continúa y atraviesan el desierto de Sin, que profetiza la división de Israel por confiar en su propia fuerza, en su propia carne. Después, en Refidim, vemos algo asombroso. La roca, que es el Mesías, es golpeada para que brote agua de vida. Pero ojo, justo después viene la batalla contra Amalek, que en la Biblia siempre simboliza nuestra lucha interna contra la carne. Y esto nos lleva a Masa y Meriba, lugares que significan prueba y disputa. Una era de duda que se resume en la pregunta: ¿de verdad está Dios aquí con nosotros? Y así, después de este larguísimo viaje de aprendizaje, de pruebas y de provisión, el pueblo finalmente llega al Sinaí. Aquí, en el destino de esta primera etapa, es donde Dios revela su propósito final y sella su pacto con ellos. Y aquí es donde todo conecta, es una belleza. Shavuot es el puente perfecto entre estos dos momentos épicos. En el Sinaí tuvimos fuego, humo y una voz de trueno. En Pentecostés tuvimos un viento recio y lenguas de fuego. En el Sinaí la ley se entregó en tablas de piedra y de ahí nació la nación de Israel. En Pentecostés, esa misma ley, esa misma Torá, fue escrita por el Espíritu Santo en los corazones, y así nació la congregación de creyentes.
Ojo, no son dos pactos diferentes. Es el mismo pacto, sellado primero por fuera y luego por dentro. Y miren esto. Aquí vemos de nuevo ese patrón de 7+1. Es como la firma de Dios en la historia. 7 semanas de días nos llevan a Shavuot en el día 50. 7 semanas de años, o sea 49 años, nos llevan al jubileo en el año 50, el año de la libertad total. Y a escala profética, 6 milenios de historia humana nos llevarán al 7º milenio de reposo, el reino mesiánico, para luego entrar en la eternidad. ¿Se dan cuenta? Shavuot no es un evento aislado, es un modelo a escala, un microcosmos del gran plan de redención de Dios. Entonces, ¿cuál es el punto de todo esto? La gran conclusión es esta. La promesa de Shavuot es recibir la plenitud del Espíritu de Dios, que es lo que nos capacita para vivir ese pacto que fue sellado, ya no en piedra, sino en nuestro propio corazón. Y hay un detalle en Shavuot que es único y súper revelador. Es la ofrenda de 2 panes con levadura. Esto es clave. Esos 2 panes simbolizan a las 2 casas de Israel, Judá e Israel, presentadas ante Dios tal como son, con su levadura, que representa el pecado, las doctrinas humanas. Pero el fuego del horno, que simboliza la prueba, detiene la acción de esa levadura y nos purifica. ¿Y cuál es el resultado de ese proceso? Recibir la plenitud del Espíritu de Dios, que el profeta Isaías describe con 7 facetas: sabiduría, entendimiento, consejo, poder, conocimiento, temor de Dios y verdad. Y todo esto nos deja con una pregunta final, una pregunta para hoy. Si de verdad entendemos este mapa profético, Shavuot deja de ser solo una fecha en el calendario y se convierte en un llamado personal. Es una invitación a vivir hoy como esa nación santa, como ese reino de sacerdotes que Dios siempre quiso, no por obedecer una ley externa de piedra, sino por el poder del Espíritu que ahora vive en nuestro interior. Por supuesto, esto es solo un vistazo general de este mapa profético tan increíble. Para explorar cada parada, cada detalle de este viaje con mucha más profundidad, de corazón los invito a que vean el estudio completo en el canal de YouTube Raíces del Sinaí. Suscríbanse para que podamos seguir descubriendo juntos estas verdades tan profundas.